En la madrugada del día sábado estuvimos en contacto desde la madrugada con el doctor Jorge Daniel Codas Thompson y nos sorprendía con todo lo que ya teníamos como información. Transcurrieron muchas horas, doctor. ¿Qué se está viendo ahora después de todos los debates que tuvieron ustedes en la programación de nuestro canal, anoche nuevamente? ¿Cómo está la situación en Venezuela? ¿Qué es lo que hay que mirar atentamente? Buenas noches, Oscar, Sani, en la teleaudiencia. Yo creo que hay varios puntos a tener en cuenta. El primero es que normalmente cuando va a ocurrir una transición hacia la democracia, debe participar el sector autoritario y el sector democrático. Lo que hemos escuchado del presidente Donald Trump es algo absolutamente distinto. Él habla literalmente de dirigir el país desde Estados Unidos con ayuda de la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la gente que la vaya a rodear. Eso es insólito. Recordemos, hay un presidente electo en Venezuela que está asilado en España, que le ganó por 40 puntos porcentuales a Nicolás Maduro el año pasado. La gran mayoría de la oposición venezolana firme está en el exilio. Entonces es un problema serio plantear una transición desde el propio autoritarismo hacia la democracia, porque ¿cuál sería el incentivo que tienen personajes como Diosdado Cabello, Padrino López, los propios hermanos Rodríguez, que hoy son literalmente las dos personas más poderosas en Venezuela, para un cambio donde ellos puedan inclusive ser sujetos de procesos judiciales? Hay que recordar que Delcy Rodríguez ha estado sancionada por varios países ya por violaciones a los derechos humanos y delitos relacionados. Ella no pudo ir a Europa por mucho tiempo, estaba sancionada por Canadá también, estuvo sancionada por México. Por ende, hay una, digamos, una nebulosa en cómo se llevaría a cabo esto. Después queda un punto muy importante, Oscar, que es la cuestión del derecho internacional. ¿Cómo queda el derecho internacional? Es decir, por un lado hay una gran cantidad de países que condenan la acción de Estados Unidos, hay otros países que apoyan. Personalmente yo creo que hay un gran desafío a los contornos del derecho internacional, porque por un lado lo que plantea el gobierno de Estados Unidos es que lo que ocurrió fue un arresto a un forajido que estaba de usurpador de un poder público por las fuerzas del orden de los Estados Unidos, apoyado por la fuerza militar norteamericana. Pero si nosotros vamos al detalle, el fiscal que atiende el caso de Maduro, el día de hoy, dijo que realmente Maduro fue entregado a las fuerzas del orden el sábado a las 11:30 de la mañana. Entonces, hay un periodo donde las fuerzas del orden aparentemente no fueron las que tuvieron a Maduro en cautiverio, digamos, o arrestado, y eso genera una preocupación porque el día de mañana Vladimir Putin podría decidir que hay personas opuestas a su régimen en algún país donde él se sienta con el derecho de intervenir en una operación comando, una operación muy original como fue esta, que yo pienso que nadie se la esperaba, o puede ocurrir con China también, que son las tres potencias militares que tiene el mundo el día de hoy. Ese es otro punto que yo creo que hay que atender, porque puede generar precedentes. Eso hablábamos ayer en el programa de Luis, y el doctor Euclides Acevedo decía, el precedente puede generar muchos riesgos. Putin, por ejemplo, extraiga a Zelensky. Ese es un ejemplo. Poner un ejemplo. O China, Taiwán. Sí. O sea, es realmente... complejo. Sí. Es complejo. Abre puertas. Recordemos que Putin ha ordenado el asesinato de opositores políticos en Inglaterra, en Gran Bretaña, por ejemplo. Esto le podría a él dar una interpretación a mi proceder no estaba alejado del derecho internacional, yo puedo también ejercer una acción de arresto, digamos, de un opositor o de un rival y llevarlo para Rusia para su posterior juzgamiento. Entonces ese es otro punto que hay que tener muy en cuenta. Después viene la cuestión económica de Venezuela. Venezuela es un país que está en estado de postración. Venezuela tiene una situación donde gran mayoría de los venezolanos que quedan, porque aproximadamente 8 millones de personas emigraron, están en la pobreza total.
La industria petrolera, que es desde los años aproximadamente 30 del siglo pasado, el gran sostén de la economía venezolana, está en muy mal estado. Y la industria petrolera no se levanta en un año, Oscar. Eso va a llevar fácilmente una década y calcula la propia PDVSA, la petrolera venezolana, 60.000 millones de dólares que ellos no tienen. Van a tener que ser probablemente empresas del extranjero para levantar la infraestructura y volver a tener una producción como la que tenían antes de la llegada de Hugo Chávez. Para que se den una idea del nivel de presión económica. Cuando Chávez sube, la producción petrolera de Venezuela era de 3.700.000 barriles por día. Cuando Chávez fallece, era 2,5 millones de barriles por día. Hoy es 1 millón. Y llegó a ser 600.000 barriles por día. Es decir, la destrucción económica es significativa. Doctor, ¿y qué pasa a partir de ahora? ¿Estados Unidos va a tener o no control, va a tener o no incidencia, como pretendía Trump en ese discurso inicial que decía nosotros vamos a manejar Venezuela, o realmente no va a ser así? Y este cambio de discurso de Delcy Rodríguez. Trump no dio detalles. Él dijo el qué, pero no dijo el cómo. Él no dijo, bueno, estamos seleccionando algunas personas que son las que van a liderar el equipo para manejar la comunicación con el gobierno de Delcy Rodríguez, pero él no aclaró cómo va a hacer exactamente para guiar el país a distancia. Recordemos que normalmente este tipo de cambios de régimen, Estados Unidos lo ha tratado de hacer como potencia ocupante, es decir, con una invasión primero, y ya estando dentro del territorio, tratando de cambiar el régimen a uno democrático, que por cierto le ha ido normalmente muy mal. Le fue mal en Irak, le fue mal en Afganistán, le fue mal, recordarán ustedes que se menciona poco el caso de Haití en los años 90. El único caso que yo creo que podemos considerar de éxito fue el de Panamá. Noriega. Sí, donde realmente el país se encaminó hacia una democracia. Entonces, yo tengo la impresión de que Trump no tiene del todo claro cómo se va a establecer el control, digamos, desde Washington. Tampoco queda claro cuáles son los intereses que ellos tienen, porque por un lado mencionaron a Maduro como narcoterrorista, pero en el discurso Trump habló de Maduro como tirano y habló de su interés sobre la industria petrolera, pero hay otro interés muy importante que él no mencionó, que son los minerales críticos, que hoy son esenciales para la industria de alta tecnología y las armas avanzadas. Entonces, esa es la película que tenemos hoy. Yo creo que hay mucho por ver. Sí, señor. Y van a ser días muy interesantes de analizar. ¿A quién le pagará Paraguay la deuda con PDVSA? Gracias, doctor. Un placer. Muy amable. Gracias. En un ratito volvemos.